Organización Política y Democrática de Chile. Historia Cuarto Básico 2020. Profesora Elizabeth Cayul. Clases del 18 hasta el 30 de noviembre de 2020. Objetivo de aprendizaje. Distinguir algunos actores de la Organización Política y Democrática de Chile, como presidente, ministros, senadores, diputados y alcaldes, considerando las instituciones en las que ejercen y cómo son nombrados o elegidos. Instrucciones generales. Hola niños y niñas. Para realizar las actividades de esta presentación, debes tener tu lápiz grafito, tu goma, tus lápices de colores, cuaderno café de historia, tu texto del estudiante y recuerda que necesitarás trabajar bajo la supervisión de un adulto. Jueves 19 de noviembre del 2020. Objetivo de la clase 1. Distinguir algunos actores de la Organización Política y Democrática de Chile. Recuerda escribir la fecha y el objetivo en tu cuaderno de historia. Recordemos, la democracia es una forma de gobierno en donde los habitantes escogen a sus representantes. Para ejercer la democracia, los pueblos pueden darse la forma de gobierno que estimen conveniente. Los más conocidos son el sistema parlamentario y el presidencial. En Chile se ejerce el sistema presidencial, en donde existen tres poderes que ejercen el mismo, como el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero todos deben estar sometidos a nuestra Carta Fundamental, que es la Constitución. Pero para darse la forma de gobierno que se desea, ¿cómo eligen los pueblos a sus representantes? ¿Se te ocurre alguna idea? Veamos el siguiente video para tener una idea más clara. Las enmarcadas aventuras de Trifulco y Amadora. La sesión de hoy estuvo notable. Oh, sí, por supuesto, mi querida señora. Pero aún no entiendo para qué se necesita tanta gente. Chile es una república democrática, donde la soberanía reside en la nación. Quiere decir que el pueblo es el que manda. ¿En serio? ¿O sé que yo puedo hacer mis propias leyes? Quiero que el bisoñé sea obligatorio. Lamentablemente para ti y tu peluquín, eso no es posible. Somos una sociedad y las leyes y normas buscan el bien común. Es por eso que el pueblo elige a las autoridades para que los represente en la discusión, aprobación y ejecución de las leyes, desde el presidente hasta los alcaldes. Esto se hace mediante el voto de la mayoría con el compromiso de respetar a las minorías. Eso se llama democracia. ¿Me estás diciendo que, en el fondo, los diputados, los senadores y el presidente trabajan para mí? ¡Exacto! Entonces les voy a exigir que comer helado de cochayuyo con choclo sea obligación como postre. Es un elixir que todos deben probar. Como te dije, si la mayoría estima que eso es conveniente, puede ser. Pero creo que en este caso eres la minoría que respetamos. Las personas son electas por un tiempo determinado y deben representar a la mayoría que los eligió. No pueden llegar y hacer cualquier cosa. Deben respetar las leyes y hacerse responsables por sus actos. Ante nosotros, sus jefes, ¿verdad? ¡Exacto! A nosotros, a través de los mecanismos existentes. Después de todo, trabajan por el bienestar de la ciudadanía. ¿Y esto? Ahora comprendo todo. Primero debo hacer que la mayoría sepa lo rico que es el helado de cochayuyo con choclo. Y cuando todos lo quieran, se lo exigimos a los políticos elegidos. Vamos, pruébelo, mi señora. Lo hice con extra cochayuyo para usted. ¿Ve? Un manjar de los dioses. Les debe dar fuerzas superiores, porque todos salen corriendo.
Por tanto, ¿cuáles crees que son las autoridades que se eligen en nuestro país por voto popular? En Chile, el gobierno y la organización del país son asumidas por distintas autoridades políticas, que ejercen sus atribuciones y responsabilidades respetando las normas y leyes del país. Dependiendo de la autoridad política, estas llegan a sus cargos de distintos modos, elegidas en votaciones populares o designadas por otras autoridades, ejerciendo sus funciones en todo el país o bien en una región, provincia o comuna. Autoridades políticas de Chile. En primer lugar encontramos al presidente o presidenta de la República. Su principal función es gobernar y administrar el Estado, labores que realiza principalmente en Santiago. Esta autoridad es elegida por los ciudadanos cada 4 años y no puede ser reelegida para el periodo siguiente, pero sí para uno posterior. Tiene la facultad de designar a otras autoridades como los ministros y ministras, quienes se encargan de áreas como la salud, la justicia, el transporte y la educación. Los senadores y senadoras, diputados y diputadas. Entre sus principales labores se encuentran el crear y modificar las leyes que existen en el país y fiscalizar el actuar del gobierno. Ambas autoridades realizan sus funciones principalmente en el Congreso Nacional, cuya sede está en la ciudad de Valparaíso. Estas autoridades son elegidas por los ciudadanos, permaneciendo en sus cargos 8 años en el caso de los senadores y 4 años en el caso de los diputados. Jueces y juezas. Los jueces se encargan de administrar la justicia en el país de acuerdo a las leyes. Estas autoridades desempeñan sus responsabilidades de los tribunales de justicia, que están presentes en todo el país, siendo el principal de ellos la Corte Suprema de Justicia, con sede en la ciudad de Santiago. Los miembros de la Corte Suprema son designados por el presidente de la República con acuerdo del Senado. Estos son elegidos en cada caso de una nómina de 5 miembros que propone la propia Corte Suprema. Alcaldes y alcaldesas. Son las máximas autoridades de cada comuna del país y se encargan, entre otras cosas, de velar por el buen funcionamiento de los servicios públicos y de administrar los recursos de la comuna. Estas autoridades son elegidas por los ciudadanos cada 4 años y pueden presentarse a la reelección de modo indefinido. En su labor, los alcaldes y las alcaldesas trabajan en conjunto con los concejales, quienes también son elegidos por los ciudadanos cada 4 años. Actividad. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de historia. 1. Nombre del actual presidente o presidenta de la República. 2. Nombre de un senador o senadora que actualmente represente el lugar donde vives. 3. Nombre de un diputado o diputada que actualmente represente el lugar donde vives. 4. Nombre del actual presidente o presidenta de la Corte Suprema. 5. Nombre del actual alcalde o alcaldesa de la comuna donde vives. Descansa, nos vemos la próxima semana. Principales derechos de la vida cotidiana. Historia cuarto básico 2020. Objetivo de aprendizaje. Reconocer sus principales derechos en situaciones de la vida cotidiana, como el derecho a la educación, a contar con alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados, a expresarse, a ser protegido contra el abandono y la crueldad, y a no trabajar antes de la edad apropiada, y dar ejemplos de cómo se pueden ejercer y proteger esos derechos. Jueves 26 de noviembre del 2020. Objetivo de la clase. Reconocer sus principales derechos, cómo se pueden ejercer y quiénes deben proteger esos derechos. Recuerda escribir la fecha y el objetivo en tu cuaderno de historia. ¿Cuáles crees tú que son tus principales derechos? Piensa en aquellos en que nadie pueda pasar a llevar.
Tú como persona posees un conjunto de derechos que los demás deben respetar y tú respetárselos a ellos. Se conocen como derechos humanos, ya que puedes ejercerlos solo por ser persona, desde que nacemos, sin importar sexo, religión, raza, origen social o nacionalidad. ¿Cuáles son tus derechos? La Convención sobre los Derechos del Niño concibe a las niñas y los niños como sujetos de derechos, es decir, como personas que tienen derechos garantizados por ley desde su nacimiento. A través de este documento se vela por la no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que los afecten. Contar con estos derechos es esencial para ejercer la condición de ciudadanos, es decir, de personas con derechos, que asumen deberes y responsabilidades y que hacen uso de los espacios de participación. ¿Para qué sirven estos derechos? Para realizarte como persona, para tener una vida digna y para tener las mismas oportunidades y tratos que los demás. Algunos de ellos son derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho a la identidad, derecho a la libertad, derecho a la protección, derecho a recibir amor y comprensión de tus padres, derecho a jugar, derecho a no trabajar antes de la edad apropiada, derecho a ser protegido contra el abandono y la crueldad, entre muchos más. Ejemplos de estos derechos en tu vida diaria. El ir a la escuela no es solo tu obligación, sino que también un derecho que el Estado debe garantizarte. Por eso existen los colegios gratuitos, por ejemplo. Otro ejemplo muy importante es no trabajar antes de la edad adecuada. Por eso es que existen entidades que velan para que esto no ocurra. El derecho a la identidad es muy importante, como por ejemplo tener tu nombre y apellidos. ¿Quiénes deben resguardar estos derechos? ¿Se te ocurre quién o quiénes podrían ser? Conocer tus derechos es importante, pero con ello no aseguras que estos sean respetados. Para esto es relevante conocer también quiénes deben velar por su cumplimiento y cómo realizan esta labor. Desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, asumió el compromiso de garantizar el cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños y las niñas. Para cumplir con este objetivo, todos los adultos que viven en el país están llamados a resguardar estos derechos a través de las familias, la comunidad, las distintas instituciones y el Estado. Ahora, te invito a trabajar en tu texto en la página 24. Observa las imágenes y responde las 5 preguntas que allí aparecen. Recuerda que cualquier duda la puedes consultar con tu profesora. Nos vemos en otra oportunidad. Descansa.